Volvió por la puerta grande, pero se va sin haber logrado lo que se propuso. Marcelo Gallardo dejará de ser el técnico de River luego de haberlo dirigido en 10 torneos sin poder obtener ningún título. Anoche anunció que dejará el cargo y los dirigentes ya trabajan para conseguir un reemplazante. El jueves se va a despedir de los hinchas cuando River reciba a Banfield en el Monumental. El muñeco no pudo recrear sus días de gloria, perdió 10 de los últimos 15 partidos y se quedó con la peor racha negativa del club en 115 años. Volvió, perdió y se fue. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. El mapa del delito. El jefe de gobierno Jorge Macri presentó los datos que indican una baja en la tasa de la criminalidad en la ciudad de Buenos Aires. Crecieron los crímenes, los asaltos, el robo de autos y los ataques de motochorros. Macri aseguró que se terminó la época en la que los derechos de los delincuentes pesaban más que los de las personas de bien. Contrarreloj, el Senado se reúne para preparar la sesión del viernes en la que va a intentar darle 3 leyes clave al gobierno: la reforma laboral, la baja de imputabilidad y la ley de glaciares. Además, se van a elegir las autoridades para el próximo periodo y hay tensión al interior del peronismo que podría dividirse. Milei recibe a su gabinete en La Rosada para ultimar detalles de su discurso ante el Parlamento. Alerta amarilla. A pesar de las tormentas fuertes de anoche, sigue presente el calor y la humedad en la ciudad que darán lugar a nuevas áreas de lluvias y tormentas. El tiempo mejora a partir de la madrugada con un cambio de viento y descenso de la temperatura. El calor va a volver recién el fin de semana. Chayanne llegó a la Argentina, va a brindar su Bailemos Otra Vez tour que ya dio en distintas ciudades del mundo y viene con todos sus clásicos para comenzar su serie de conciertos. Se queda hasta casi la mitad de marzo, así que Chayanne para rato en Buenos Aires. Noche de Copa, Boca ya está en Salta para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. Va a jugar con una formación cargada de suplentes y todo indica que Úbeda va a hacer debutar a Adam Barreiro en el ataque. El equipo viene de empatar los partidos de local y los hinchas ya cuestionan al entrenador. El jefe de gobierno anunció una caída histórica de los delitos en la ciudad. Y Jorge Macri dijo que en Buenos Aires la propiedad se respeta. El jefe de gobierno se presentó las tasas de los delitos cometidos durante 2025 en la ciudad de Buenos Aires, que arrojaron los indicadores más bajos desde que se creó el mapa del delito en el 2016. Según Macri, el cambio en los indicadores no se debió a un cambio en la legislación, sino que fue gracias a una decisión política de su gestión que resolvió priorizar la seguridad de los vecinos y el control del espacio público. Tenemos una decisión política inquebrantable: asegurar el cumplimiento de la ley, garantizar el orden y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de Buenos Aires. Que quede claro, la ciudad de Buenos Aires no es una zona liberada. No vamos a permitir que ingresen a robar desde el conurbano. Acá, la propiedad privada y la vida se respetan. No cambió la ley, no cambiaron los jueces, cambió la decisión política. La diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad como la nuestra no está en el discurso. Está en la ley que se cumple y en el orden que es regla.
Lo que hay en nosotros es una profunda decisión de ir a buscar al delito donde esté. ¿Cómo es su relación con el gobernador Kicillof? Tengo diálogo, tengo diferencias políticas profundas y claramente tenemos una mirada distinta y diferente. No me imagino este nivel de política de desalojos de lugares usurpados en la provincia de Buenos Aires, ojalá ocurriera. Más allá de eso, tenemos una responsabilidad que es la de tratar de trabajar juntos y por eso remarcaba que más allá de esas diferencias políticas que son claras, explícitas, históricas, tenemos una mirada 180 grados distinta de qué es lo que el Estado tiene que hacer y cómo cuidar a los ciudadanos. A nivel ministerio y policía se trabaja en conjunto y eso es para valorar, porque me parece que el país necesita eso. El jefe de gobierno destacó que el cambio en la estadística de los delitos también fue gracias al aumento de la inversión en recursos y en tecnología. Desde el Ejecutivo porteño resaltaron que se incorporaron a la policía de la ciudad 2.500 nuevos efectivos y que fue creada la patrulla de control de accesos. Además, se sumaron unos 500 nuevos vehículos entre patrulleros, motos y camionetas. Por eso logramos un muy buen equipamiento, tanto científico como de vehículos y de personal. Reordenamos sacando los primeros días policías que hacían tareas administrativas en oficinas a la calle y de ahí incorporamos a lo largo del año más de 2.000 policías. También incorporamos 600 hombres al servicio de policía para cuidar a los detenidos que tenemos. Son policías con orientación penitenciaria y esos 600 policías que estaban haciendo esa función también salieron a la calle. La tasa de homicidios bajó en la ciudad a 2,5 casos cada 100.000 habitantes frente a las 3,7 muertes a nivel nacional. Sí, el jefe de gobierno dijo que esos números ubican a Buenos Aires como la segunda capital más segura de América. De acuerdo con las cifras oficiales, durante 2025 se registraron 78 homicidios en el territorio porteño. El robo de autos fue el rubro que más cayó en el año, descendieron 54% frente a 2024. También hubo una caída muy fuerte de los robos con armas denunciados. Bajaron un 34% el año pasado, esto en relación con los 12 meses anteriores. Y el índice que mide la evolución de los robos totales también marcó una caída destacada. Descendieron un 27% y puntualmente los hurtos bajaron un 21%. Estos datos tienen como contrapartida que hubo más detenciones en la ciudad durante todo el 2025. Superaron las 36.500. El dato representa un aumento del 3% comparado con 2024. Macri destacó además la decisión política que asumió su gestión para ordenar el espacio público y recuperar propiedades privadas usurpadas. De acuerdo con la estadística oficial, en 2 años sumaron 600 los inmuebles que fueron devueltos a sus propietarios. Además, fueron desalojados de parques, calles y veredas 18.000 manteros. Según señaló el jefe de gobierno, representan 68 kilómetros de espacio lineal recuperado que antes estaba destinado a la venta ilegal. Y en el Senado está comenzando una inédita maratón de 4 sesiones en una misma semana. Sí, porque hoy eligen a las autoridades de la Cámara, después a los auditores generales de la Nación. Y el jueves y el viernes van a debatir, entre otros proyectos, el régimen penal juvenil y también la reforma laboral. La Cámara Alta realiza ahora al mediodía la sesión preparatoria en la que se eligen las autoridades del cuerpo y se establecen los días y los horarios en los que van a sesionar durante el año. Según hicieron trascender desde el oficialismo, a esta hora habría acuerdo para que el puntano Bartolomé Abdala de La Libertad Avanza renueve su cargo de presidente provisional del Senado. Además, sería designada la radical Carolina Lozada como la vicepresidenta primera y la vicepresidencia segunda iría para la cordobesa Alejandra Vigo. La presidencia de la bancada libertaria, estamos hablando de Patricia Bullrich, además solicitó que se realice una sesión especial una vez que finalice la sesión preparatoria. Pidió que se consideren los pliegos de los representantes de la Cámara Alta para la Auditoría General de la Nación
Y como decíamos, el oficialismo ya convocó a 2 sesiones especiales para jueves y viernes. En esos 2 días van a buscar darle sanción definitiva a la reforma laboral, al régimen penal juvenil y al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, se va a iniciar el debate de la modificación a la ley de glaciares. Desde el Congreso está Sol Menzi con más información sobre la sesión preparatoria de hoy. Hola Sol, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenos días. Todavía no comenzó esta sesión preparatoria, falta muy poquito nada más, van llegando todos los senadores a este salón de las provincias. Recordemos que esta sesión preparatoria se realiza todos los 24 de febrero y justamente, como bien vos explicabas, se hace para que se designen las autoridades del Senado antes de las sesiones ordinarias, por supuesto, que comienzan el 1 de marzo. Así que nos quedamos aguardando qué es lo que va a ocurrir en instantes nada más. Recordemos también un dato muy importante, Brenda, Damián, comunicaban. 21 senadores, 21 legisladores exactamente de la Libertad Avanza y 25 los legisladores que quedaron de Unión por la Patria, del peronismo, después de el paso de estos 3 del interbloque el día de ayer. Veremos entonces qué es lo que ocurre en instantes nada más acá en el Senado de la Nación. Gracias, Sol. Volvemos con vos en cualquier momento. Y en las 2 sesiones de hoy se va a estrenar un nuevo mapa político en el Senado. 3 legisladores de la bancada Convicción Federal se apartaron del interbloque popular que reúne a las bancadas justicialistas y que lidera el formoseño José Mayans. Carolina Moisés de Jujuy, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza se alejaron del kirchnerismo para conformar un espacio bajo el liderazgo de los gobernadores peronistas cercanos a la Casa Rosada. Con este movimiento, el entramado de alianzas y acuerdos que tejió el gobierno nacional está a un solo voto de reunir a los 2/3 del cuerpo y podría, por ejemplo, designar a los jueces vacantes de la Corte Suprema. Ese instante terminó la reunión de gabinete que el presidente Javier Milei encabezó desde las 9 de la mañana, esto por supuesto en la Casa Rosada, ¿no? Sí, el objetivo era repasar la agenda legislativa para este año y ahí estaba trabajando también Alan Zurita, que tiene más información. Hola Alan, ¿cómo estás? Te escuchamos. Damián, Brenda, muy buen mediodía. Se viene el año más reformista de la historia. Sí, eso es lo que adelantó el presidente Javier Milei a los miembros de la mesa de gabinete que se reunió hoy a partir de las 9 en un encuentro que duró aproximadamente 2 horas y media. De a poco se fueron retirando los funcionarios, entre ellos el ministro de Economía Luis Toto Caputo, el ministro de Regulación Federico Sturzenegger, y se espera que el presidente lo haga en cualquier momento. En lo que respecta a lo que se habló, bueno, de lo que se viene, ¿sí? La agenda parlamentaria de este año 2026, que como habíamos anticipado, entre otras cosas buscará modificaciones en torno a lo que es la reforma tributaria, la reforma del Código Penal, la reforma previsional quizá más para adelante, ¿sí? Para un segundo periodo del presidente en caso de que sea reelecto, y demás proyectos o iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo en agenda. Todo esto con el envión, por supuesto, de lo ocurrido en los últimos meses y en las últimas semanas. Estamos hablando, por supuesto, del proyecto de presupuesto 2026 que finalmente se convirtió en ley, y de esta manera el presidente contó con su primer presupuesto desde que es líder del Poder Ejecutivo, y con la reforma laboral, que, dicho sea de paso, el presidente tendrá en su discurso, por supuesto, párrafos dedicados a este cambio significativo en lo que es la administración Milei desde que asumió. Por ello, el presidente reunió a su gabinete para no solamente interiorizarse acerca de lo que se va a venir en materia parlamentaria, sino también trabajar sobre detalles de lo que será su discurso el próximo domingo, cerca de las 20 horas. Todavía no fue confirmado oficialmente el horario de inicio de su discurso, pero se espera que para esos momentos llegue, sea recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí estará el foco, por supuesto, porque, como se sabe y como es conocido, es Vox Populi, no tienen relación ya el presidente junto con su vicepresidente. De esta manera cerró esta reunión de la mesa de gabinete aquí, en Casa de Gobierno, con el presidente Javier Milei encabezando, por supuesto, el diálogo con sus funcionarios. Gracias, Alan. Y vamos a volver al Senado de la Nación, donde está comenzando la sesión preparatoria. Sí, recordemos que en esta sesión es donde se van a empezar, donde se van a elegir, mejor dicho, las autoridades de este ciclo parlamentario 2026. En este momento, entonces, con el himno de la Nación,
como parte formal para la apertura de esta sesión, en donde se van a elegir al presidente provisional, las 3 vicepresidencias, además de los titulares de las secretarías parlamentarias y administrativas para este periodo. Exactamente, como habíamos dicho, hay acuerdo para que se renueve el cargo de vicepresidente provisional del Senado, y lo estamos viendo a la derecha de la pantalla al puntano Bartolomé Abdala. Además, a la radical Carolina Lozada se la va a designar como vicepresidenta primera, y lo que va a cambiar es el cargo de vicepresidenta segunda, que hasta ahora estaba en manos de una senadora de la provincia de Neuquén, y a partir de ahora irá para la cordobesa Alejandra Vigo, que forma parte del entramado justicialista, pero precisamente no del kirchnerismo, sino de los gobernadores que están dentro de Provincias Unidas. Decíamos, algo atípico esta semana, ¿no? En el Senado, con 4 sesiones, hoy 2, además de esta sesión preparatoria, se espera una sesión después, una sesión especial, y el jueves y el viernes también va a haber 2 sesiones, una cada día. Exactamente, y el domingo estará la sesión de la Asamblea Legislativa, así que inédito para los senadores reunirse 5 veces en la misma semana, ¿no? En el transcurso de una misma semana. El costo de la canasta básica alimentaria en la ciudad aumentó 5,6% en enero. Es el incremento más alto, esto desde marzo del año pasado. Lo informó el Instituto de Estadística y Censos de la ciudad. Hay que recordar que la canasta básica alimentaria determina la línea de indigencia. En este sentido, una familia compuesta por una pareja de propietarios con 2 hijos necesitó en el primer mes del año un mínimo de 767.000 pesos para no ser considerada indigente. A diferencia de lo que hace el INDEC a nivel nacional, el Instituto de Estadísticas de la ciudad busca diferenciar la situación de las personas no pobres a partir de un sistema de canastas de consumo propio. En enero de este año, una familia de 4 integrantes necesitó casi 1.400.000 pesos para no caer en la pobreza. Esto es 3,7% más respecto a diciembre de 2025. Y como decíamos, en cuanto a la indigencia, en el mismo periodo, el valor de la canasta alimentaria aumentó un 5,6%. Una familia tipo necesitó más de 767.000 pesos para no ser indigente. Y hasta 1.760.000 pesos necesitó una familia para ser no pobres vulnerables. Esto es un 3,4% más respecto a diciembre de 2025. Y hasta los 2.200.000 pesos se necesitó para ser del sector medio frágil. Ese umbral de gastos tuvo también un aumento del 3,4% con respecto al mes de diciembre. Y entre ese monto y poco más de 7 millones de pesos necesitó una familia de 4 integrantes para mantenerse como sector medio, clase media. Por encima de esos valores se ubicaron los sectores considerados acomodados. El Ministerio de Salud de la Nación anunció que se va a adelantar la campaña de vacunación antigripal de este año. Sí, ya se empezaron a distribuir las vacunas para que todas las jurisdicciones del país puedan empezar a aplicarlas el 11 de marzo. Centros de salud llenos que marcan el... La decisión de anticipar la campaña se debe a que cada vez más temprano se registra circulación de virus respiratorios, pudiendo asegurar una protección antes del pico de transmisión. También la estrategia de inmunización se da ante la amenaza de la expansión de la nueva variante de influenza H3N2. Para garantizar la cobertura de la población, el Ministerio adquirió 8.160.000 dosis y esta semana se realizará la primera entrega de 795.760. Esta madrugada se registraron fuertes lluvias en la ciudad de Buenos Aires y algunas zonas del conurbano bonaerense como Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, donde hubo 50 milímetros de precipitaciones. Tormentas y fuertes vientos provocaron caídas de árboles y dejaron calles inundadas y complicaciones para el tránsito. Para saber cómo continúa el tiempo en esta tarde, tenemos a Lucas Berengua. Brenda, Damián, sorpresa en la madrugada porteña. Una violenta tormenta afectó todo el conurbano y también la ciudad de Buenos Aires. Precipitaciones que llegaron a los 50 milímetros en solo 30 minutos y generaron anegamientos y caída de árboles aquí en la ciudad. Pero ¿qué va a pasar ahora en las próximas horas? Porque la temperatura no bajó
Y se espera para hoy una máxima de 32 grados con elevada sensación térmica. Claramente, luego de semejante calor y humedad, las tormentas van a volver a la ciudad. Y el Servicio Meteorológico nos anticipa alerta meteorológico otra vez en la ciudad de Buenos Aires, el noreste de la provincia y parte de la costa norte de la provincia de Buenos Aires. Las tormentas volverán a formarse al atardecer, a la hora de la vuelta a casa, y avanzarán entre las 18 y la hora de la cena sobre la ciudad. Algunas podrán volver a ser muy fuertes con ráfagas, caída de granizo y mucha lluvia en poco tiempo. Además, estamos viendo en alerta meteorológico al sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de la costa patagónica. Y eso es el viento fuerte del sector sur que hace contraste con el calor que ahora tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Veamos los mapas animados que nos miran, que nos muestran la tormenta para esta noche. Lo primero que estamos viendo son las tormentas de esta mañana que se alejan por el Río de la Plata. A medida que pasan las horas, fíjense ustedes cómo las flechas en el sector sur de la provincia de Buenos Aires empujan el aire frío, y en los mapas entre las 18 y las 21, justo en este momento, muestran esta nueva activación de lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires. Las precauciones en la vuelta a casa: vuelven las tormentas a Buenos Aires, hay alerta meteorológico y a cuidarse en lo que queda de este martes. Mirta Legrand celebró sus 99 años. Sí, su familia organizó un festejo en Barrio Parque y Mirta estaba muy contenta y agradecida por el cariño de la gente. Último cumpleaños con 2 dígitos. Esto sucedió ayer a la noche. Fue un festejo con 70 invitados. Al final habían dicho 50, lo estiraron un poco a 70. Y estos son los fans que estaban afuera, que decían: quiero estar en la mesaza. Se tiraron el lance, dijeron: vamos a Barrio Parque a ver si nos dejan entrar. ¿Por qué no? Bueno, ayer la temática del cumpleaños, porque siempre hay alguna ambientación, si bien el año pasado habían sido sus casi 40 películas, este año fueron sus grandes frases. Me encanta. O sea, y la leyenda continúa. Todo tenía las frases de Mirta, las servilletas, el menú, todo. Parece que Mirta es muy simple para comer, es decir, que le gustan las comidas bien porteñas, bien argentinas, pastel de papa, milanesa, no es muy enroscada con eso, pero sí que también es un clásico, también iba a haber show, y en este caso estuvo presente Jairo, para cantarle una canción. También estuvo Moldaski, que era el invitado para que haga un show así de cerquita. Piensen en una persona que llena teatros, pero a Mirta Legrand vamos a la casa y le hacemos el show, por supuesto. Invitados de los más diversos, porque digo, estaba la familia, también una Iliana Calabró, por ejemplo, teniendo en cuenta su histórica relación con la familia, pero también un Mauricio Macri, una Patricia Bullrich como invitados. O sea, de verdad, los invitados de Mirta reflejan un poco la diversidad de sus invitados en sus mesas también, ¿no? De alguna manera, digo, refleja lo que pasaba en el programa de televisión con lo que pasa después en el cumpleaños de Mirta Legrand. Ella estuvo muy feliz compartiendo con su familia, soplando las velitas, pidió los deseos en voz alta directamente, y esto decía. A su gente, ¿qué le dice? A la gente que la sigue, ¿hace cuántos años? ¿Qué les he dado mi vida? Mirta Legrand les ha dado su vida. ¿Quién te vistió? Ahora Cosano. Que está adentro ya. Y hay un segundo cambio que usted espera para salir, para que la gente haga ¡oh! No, tengo otro muy bonito. Totalmente distinto, con pantalón. Con pantalón. ¡Ay, qué canchera! Pantalón, en verano usa pantalón. Bueno, chicos, Bueno, Mirta, feliz cumpleaños. Un cumpleaños con cambio. Claro, sí. Y Chayanne llegó a la Argentina, ¿eh? Sí, ya estaba en la ciudad de Buenos Aires para empezar con su serie de conciertos y reencontrarse también con su público. Reencontrarse con el público argentino. Hace más de 30 años que Chayanne, que vino primero con su éxito Provócame, desde ese momento, eso fue en el 92, que viene a la Argentina. Hasta hizo su novela en Argentina, en la televisión de nuestro país. Así que llegó en su avión privado y así saludaba mientras le daban la bienvenida. Llegué a Argentina. No lo puedo creer, estoy feliz. Espero bailar y cantar con ustedes.
Pero claro, ¿cómo no vamos a bailar? Si Bailando Bachata es el último gran éxito de Chayanne, que ya tiene un par de años, pero que además le dio una viralización muy importante en las redes sociales, porque él le pidió a la gente que haga el reto. Y la gente hacía el reto, y cuando la gente hacía los pasos, hacían una clase de zumba, hacían un casamiento y bailaban la bachata, él decía aprobado por Chayanne. Y con ese aprobado por Chayanne, que se hizo meme, eso lo usaron para muchísimos. Algunos decían, me pido el día en el trabajo. ¿Quién te lo aprobó? Aprobado por Chayanne. Y así hicieron tantos memes que Chayanne se hizo muy viral en TikTok y logra llegar a nuevas generaciones que quizás no lo seguían, no los conocían. ¿Estarán hoy en el Movistar Arena? Bueno, hoy es el primero de los shows. Se queda hasta mitad de marzo en Buenos Aires. Bienvenido, Chayanne, a la Argentina. Sí, bueno, pero casi... Yo no había nacido, pero me contaron que el clip de Torero se grabó casi 30 años en Buenos Aires. ¿Y te parece nos vamos con Torero a la pausa? Crece la tensión en México después de la muerte de El Mencho. Y el gobierno envió 2.000 militares más al estado de Jalisco. La muerte del líder narco desató una ola de represalias con bloqueos, ataques armados y enfrentamientos en México. Los operativos para la captura implicaron un saldo de 62 víctimas fatales. 34 de ellas eran parte de las bandas criminales. 70 detenidos y 15 agentes heridos. Se establecieron bloqueos de rutas, hubo incendios de micros y también de negocios. También se registraron imágenes de personas corriendo desesperadas en aeropuertos. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum buscó transmitir tranquilidad a la ciudadanía para garantizar la gobernabilidad. Con el refuerzo de personal policial y militar, el gobierno deberá ahora dirigir sus esfuerzos en que no haya una escalada de violencia en el país, pero la población se mantiene en alerta. Por una parte, se da un fuerte golpe a la delincuencia organizada, definitivamente. Sin embargo, tenemos que ser también visualizar, ¿no?, que los daños que nosotros como ciudadanos se nos ocasionan son grandes, ¿no? Por ejemplo, hay toques de queda, quemas de camiones. Es lamentable realmente lo que está ocurriendo y esperemos que pronto las autoridades ya tomen el control de esta situación. Desgraciadamente no es la primera vez que la estamos viviendo, pero esta vez pues sí se ve un poco más preocupante porque no hay un sucesor ante estos cárteles y pues esperemos que la verdad nuestra presidenta haga algo por nosotros, nos proteja, porque la verdad el miedo invade todas las calles. Yo vengo a trabajar y la verdad vengo del Estado de México y es muy preocupante que me pase algo en el camino, en carreteras. Y honestamente pues vengo con preocupación a la escuela, vengo con algo de miedo y temor porque pues no sabemos cómo nos va a llegar o cómo va a tener un impacto aquí en la capital, pese a que fue en Jalisco. Pues nosotros sí, de hecho, estábamos en suspensión de clases, tentativa de suspensión de clases, porque pues hay compañeros que vienen del Estado de México, ¿no? 23 presos del penal de Puerto Vallarta escaparon después de protagonizar enfrentamientos dentro de la cárcel. También se produjeron peleas que ya fueron controladas. Hubo cerca de 30 delincuentes muertos. Se detuvieron a cerca de 41 personas por saqueos y además se registraron hechos violentos. En los aeropuertos, como habíamos dicho, se cancelaron vuelos y los turistas tuvieron que esperar a que la situación se normalice. Por problemas de vuelo, tuvimos que hacer conexión en Guadalajara el día de ayer. Prácticamente al llegar a Guadalajara, estábamos esperando el vuelo y entraron corriendo todas las personas asustadas, mencionando que iban a entrar personas a dispararnos. Entonces, pues salimos todos corriendo debajo de las mesas. Nos decían que nos metiéramos a los baños y nadie salió, nadie del aeropuerto a decirnos qué estaba pasando. We were hungry yesterday. We had no food yesterday. Nothing. Nothing was open. It was a terrifying day yesterday. My daughter saw the cartel light a car on fire right in front of us. There was fire all around us. It was terrifying. We own a timeshare here in Puerto Vallarta, well, in Mexico. And this is our favorite one to come to. We booked it long ago, and we figured the Mexican government is very motivated to take care of the tourist industry, so I don't feel very worried. I think we'll be fine. En una conferencia de prensa, la presidenta brindó detalles del operativo con el que lograron alcanzar a El Mencho.
Este operativo se inició el domingo por la mañana, después de meses de investigar y rastrear los movimientos de los mensajes del caponarco. Así pudieron localizar su refugio en una zona de difícil acceso cerca de Tapalpa, en Jalisco. En el lugar se identificaron cerca de 30 guardias sicarios. Fueron abordados por fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y hubo un enfrentamiento que duró cerca de 40 minutos. El ejército logró romper el cerco perimetral gracias al apoyo aéreo. Según se informó oficialmente, el Mencho fue herido en la balacera y falleció minutos después de ser subido al helicóptero de extracción. Ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si va a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizadas y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. Mañana Donald Trump va a dar su discurso anual sobre el estado de la nación en el Congreso de Estados Unidos. El presidente de ese país advirtió que su exposición va a ser larga. El republicano ya marcó un récord del año pasado cuando habló 1 hora 42 minutos. En un momento de especial tensión, después de que la Corte Suprema invalidara su política de aranceles, Trump compartió varios videos en sus redes sociales en los que repasa momentos de su primer año de mandato. Entre los eventos seleccionados hay reuniones con diferentes presidentes, entre ellos Javier Milei. Y Nueva York está atravesando una tormenta de nieve histórica, con ráfagas de viento que oscilan entre los 56 y los 97 kilómetros por hora. La ciudad se encuentra en alerta y paralizada. Ante el agravamiento de la situación, el alcalde Mamdani declaró el estado de emergencia, medida que también abarca a zonas cercanas. Además, el impacto del temporal es importante en cuanto a infraestructura y movilidad, con más de 50 centímetros de nieve acumulada. Hoy hablamos con el periodista Alejandro Rincón, que nos contó cómo está la situación allá. En algunos sectores, por ejemplo, de las áreas de suburbios de la ciudad de Nueva York, o sea, no propiamente en el área metropolitana donde nos encontramos ahora, los meteorólogos indican que no se había dado una tormenta invernal tan intensa desde 1967, por lo menos, por cuenta de la instrucción de la alcaldía, la orden de restricción de movilidad que estuvo en vigor desde el domingo a las 9 de la noche hasta el mediodía de ayer. Realmente la gente se comportó en ese sentido muy bien. Empezaron las obras en Venezuela para reconvertir la cárcel del Helicoide en un centro social. El objetivo, según explicaron desde el régimen, es que se convierta en un polo deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas al recinto. Por el edificio pasaron cientos de presos políticos, en su mayoría liberados en los últimos días. Además, en el lugar todavía permanecen familiares y activistas a la espera de quienes todavía no pudieron recuperar la libertad, pese a haberse declarado la ley de amnistía. Y vamos a volver a hablar sobre México para entender qué está pasando exactamente en este momento. Sí, ya estamos en comunicación con Magalí Monsiváis, ella es periodista, y está justamente en México. Hola Magalí, ¿cómo estás? Gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Damián y Brenda. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Los saludo desde México, donde pues efectivamente, como ya mencionaban en sus anteriores notas,
Y ahorita en los titulares, pues desde este pasado domingo 22 de febrero se ha registrado una jornada muy violenta en el país. Esto luego pues de que fuera abatido Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, que ya tenía décadas operando en México, sobre todo en el norte del país, y pues generando violencia extrema, esto pues casi diario desde hace algunas décadas. Y este pasado domingo, pues luego de operativos de fuerzas federales lograron localizarlo. Hay que señalar que primeramente fue pues resguardado, detenido, porque fue herido luego de estos fuertes enfrentamientos que se llevaron a cabo contra la Guardia Nacional. El Mencho quedó herido de gravedad y cuando era trasladado hacia un hospital de la Ciudad de México, pues fue declarado ya sin vida. También les menciono que pues fueron reportados 25 militares fallecidos. Es una cifra pues muy elevada y que nunca se había visto aquí en México. Magalí, te interrumpo para preguntarte cómo está la situación ahora. Nosotros escuchamos a la presidenta Sheinbaum hablar sobre que la seguridad y la gobernabilidad están garantizadas, pero vimos, claro, muchas escenas de violencia durante toda la jornada de ayer. Hoy, ¿cómo está México? Durante las primeras horas de este martes todavía se registraban algunos enfrentamientos, sobre todo en el estado de Jalisco y de Michoacán, y hasta hace algunas horas también se reportaban todavía bloqueos en algunas principales carreteras de México, principalmente en Michoacán. Obviamente no en la misma magnitud ni en la misma cantidad que hubo el domingo. Te menciono que el domingo hubo más de 200 bloqueos en carreteras. Estos bloqueos, por desfortuna, acá en México son muy comunes y muy conocidos entre los mexicanos, ya que los cárteles pues atraviesan vehículos grandes y los incendian. Esto para prevenir que las fuerzas federales lleguen, pues que lleguen estos refuerzos de las fuerzas federales a los operativos contra el crimen organizado. Te repito, hasta hace algunas horas todavía se reportaban algunos bloqueos en algunas carreteras. Magalí, ¿vos pensás que el objetivo del gobierno era asesinar a El Mencho o simplemente querían lograr su detención? Y bueno, con este desenlace nos estaban esperando la respuesta a esta violencia que venimos describiendo. Sí, ya tenían años tras él, incluso su hijo pues fue detenido también hace algunos años. Efectivamente, los operativos se menciona que era para lograr su captura, pero dada la violencia con la que fueron recibidos las fuerzas federales, pues se enfrentaron a balazos y él resultó gravemente lesionado y posteriormente pues perdió la vida, pero sin duda alguna pues el objetivo del gobierno mexicano era detenerlo, como ya lo hizo con el Mayo Zambada y con el Chapo Guzmán, y que también hay que mencionar que el Mencho era la persona más buscada en México y el narcotraficante más buscado en México y en el mundo luego del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, que ya ambos se encuentran detenidos y que fueron extraditados a Estados Unidos. Magalí, y para finalizar, uno se imagina que habiendo asesinado al líder no significa que la organización completa se ha desbaratado. ¿Hay información que ha ofrecido el gobierno de México sobre cómo van a ser las siguientes operaciones contra este cártel? Sí, mira, te comento que en este enfrentamiento fueron asesinados 31 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que aparentemente todos estos eran pues manos derechas, ¿no? de las principales gente cercana a El Mencho. 70 personas fallecidas de su principal equipo, de su principal seguridad, y 31 más fueron abatidos. Entonces, sí mencionaban que ya el gobierno federal no lo ha mencionado, pero ya investigaciones periodísticas han arrojado quiénes serían los posibles sucesores del Mencho y que, claro, difícilmente se pararía la violencia con su fallecimiento. Es un cártel que ya tiene décadas operando en el país, sobre todo en el norte de México, y que posiblemente seguiría operando por algunos años, como lo han hecho el resto de los cárteles, que a pesar de que su líder está detenido, pues siguen operando aquí en México. Gracias, Magalí, por este contacto. Seguramente vamos a volver a hablar con vos en los próximos días. Hay novedades en la cartelera teatral de Buenos Aires. Sí, obras muy exitosas que siguen y estrenos para los próximos meses en la ciudad.
Sí, una que vuelve después de un receso, pero que ya es una tercera temporada. Hablamos de la revista del Cervantes, con los mejores actores, los mejores artistas del musical argentino, que se suben a escena precisamente para rendir homenaje a una época del teatro argentino. Sí, a esa época, la que estamos viendo. Las de las plumas, las de los capocómicos, las de las vedettes. De eso se trata, es una gran revista con un hilo conductor que tiene a Pinti y a Tato Bores como protagonistas y que es una excusa para hacer una vuelta al pasado, pero a una época de oro, donde la gente llenaba los teatros y ovacionaba a sus artistas. A partir de este 28 de febrero regresa la revista del Cervantes. Y vamos a hablar de una obra que no tiene nada que ver porque es un unipersonal, es como nos vamos al minimalismo extremo en teatro. Se llama Boy, es la historia de Boy Olmi. No está actuando, o sí, pero está llevando su historia personal o está utilizando las herramientas del teatro para contar su historia de vida. ¿Conoces cómo fueron los primeros años de vida de Boy Olmi? ¿Qué hechos lo marcaron? Y que ahora vas a decir, por eso esto y esto, porque tuvo estos padres, porque tuvo estos hermanos. Bueno, para conocer un poco más, podés ir a ver Boy, un unipersonal que es muy lindo para disfrutar de una historia bien contada. Está los jueves de febrero y continúa por su éxito en marzo en el Teatro Picadero. ¿Y por qué va a bajar esta obra en algún momento o cambiar de día y horario? Porque llega al mismo teatro El Estado de la Unión, una nueva obra, una obra extranjera, pero adaptada por Gonzalo Heredia y por Andrea Garrote, que además, ahí la vemos a la derecha, es la directora. Tiene que ver con la historia de una pareja, va a estar interpretada por Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler. Llevan muchos años juntos y están haciendo terapia de pareja. Pero antes de la terapia de pareja, ellos se juntan en un bar y ahí hacen como una preterapia de alguna manera. ¿Cómo son las relaciones a largo plazo? ¿Cuáles son las heridas que arrastra uno? ¿Y cómo se hace para que los vínculos no sean tan efímeros y sino que duren en el tiempo? Bueno, algo de esto, que es una temática también muy actual, es que va a contar El Estado de la Unión a partir del 3 de abril. Y Robbie Williams anunció su regreso a la ciudad. Sí, va a llegar a Buenos Aires el 1 de octubre y las entradas ya salieron a la venta. Sí, la preventa, es decir, que algunos que tienen una tarjeta ya están comprando las entradas en este momento, porque era 24 al mediodía. Así que este martes se abrió la venta de entradas. Luego, en función, si se agota rápido esta preventa, se van a abrir antes las entradas para todo el mundo y si no, ya mañana. 1 de octubre se va a presentar Robbie Williams en el Arena de Villa Crespo. No viene desde el 2006. Yo pensé que había venido en el medio, pero no había habido un temporal. Al final no se pudo realizar. Yo estuve en ese recital. Era un adolescente. Arriba de un amigo, porque quería que Robbie me vea, se enamore de mí como pasó con Amalia Garachi. Si yo me subo a un amigo, quizás me mira. Bueno, muchos años después, vuelve a la ciudad con todos sus éxitos y también con su nuevo álbum, Britpop. Desde mayo del año pasado que está girando y como ven tiene un atuendo muy llamativo, siempre con color rojo o fucsia, bien deportivo para bailar todo, como siempre, arriba del escenario. Escucha, vamos y le hacemos caballito esta vez. Claro, vos eras muy chiquitita, no te acordás de esa visita. No me acuerdo. Bueno, escuchemos un poquito de Robbie Williams, sí, claro. Nos ponemos un poco en tema para octubre, hacemos una pausa. Y vamos a volver al Senado de la Nación, donde finalmente ya fueron elegidas las autoridades de la Cámara. Sí, recordemos que es una sesión que se hace todos los 24 de febrero y además se unió con otra sesión especial que estaba prevista para hoy, allí sigue trabajando Sol Menzi. Sí, ahora vamos, ahí estamos Sol, sí, te escuchamos. Exactamente, chicos. Hace instantes nada más terminó esta sesión preparatoria que comenzó alrededor de las 12:15, presidida por Victoria Villarruel y con una orquesta musical en vivo. Finalmente van a ser los miércoles y jueves a las 14 horas, los días que quedan fijados para las sesiones ordinarias, pero lo más importante que queda de esta sesión finalmente son, como ustedes decían, las autoridades. Bartolomé Abdala, por supuesto, está rectificado también, Carolina Lozada como vicepresidenta primera, Alejandra María Vigo como vicepresidenta segunda y María Carolina Moisés como vicepresidenta
del Senado. Situación que, por supuesto, trajo el enojo, en este caso de José Mayans, que dijo, y cito, esto es, tengo un número y hago lo que quiero. Básicamente, ¿qué significa esto? Fueron 45 los votos afirmativos y es la primera vez en muchos años que el kirchnerismo, aunque tiene 25 legisladores, en este caso queda sin tener autoridades designadas. Y ya uno de los primeros datos al finalizar esta designación de las autoridades. Parece, habría que verificar todavía este dato, por eso aguardamos a ver si alguno de los senadores sale para poder preguntárselo en vivo. Parece que el debate de la reforma juvenil no va a ser el día jueves, como estaba ya establecido, sino que sería el día viernes en conjunto con el debate de la reforma laboral. Bueno, estaremos muy atentos, Sol, porque claro, se habían convocado a 2 sesiones, jueves y viernes. La del viernes era necesaria por una cuestión de reglamento de la Cámara Alta para que se pueda tratar la reforma laboral después de que pasase una semana desde el dictamen, pero muchos otros temas se habían adelantado para el día jueves. Claro, la del viernes no se podía adelantar, o sea, sí o sí tenía que ser el viernes. Entonces, en este caso decidieron, como lo hicieron también recién, que unificaron esta sesión preparatoria con una sesión especial que había pedido la senadora Patricia Bullrich en una misma sesión. Bueno, se habría tomado la decisión de levantar la sesión convocada para el jueves y directamente hacer el tratamiento de estos varios proyectos para el día viernes. Y un dato que recién aportaba Sol en la distribución de los cargos de las autoridades de la Cámara, que por primera vez desde el regreso a la democracia el peronismo oficial se quedó sin ningún cargo. Vamos a escuchar, está hablando de hecho el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. El peronismo, después de tantos años, casi desde el 83, no tenga autoridades en el Senado. Bueno, claramente se sabe que es la menor representación que tiene desde hace mucho tiempo. Esto para nosotros es una gran responsabilidad de poder llevar adelante un montón de reformas, de readecuaciones, de reestructuraciones de leyes que nosotros entendemos que le van a hacer muy bien a la Argentina. Así que a partir, digamos, de esta sesión preparatoria, la nueva conformación de la Cámara y pensando en lo que va a ser el 1 de marzo, que va a visitar este Congreso el presidente Javier Milei, entendemos que tenemos que tener un año por delante democrático de mucho trabajo. ¿Con ellos era imposible? Mira, a mí me resulta a veces inverosímil leyes que son buenas, razonables, que no nos acompañan, así que nosotros tenemos que seguir insistiendo y persuadir para que nos acompañen y bueno, y si no es así, que de alguna manera varios de ellos sigan pensando siempre en grande a favor de la Argentina y bueno, que empiecen a acompañar aquellas leyes que realmente son interesantes. ¿El viernes finalmente se van a tratar reforma laboral y régimen penal juvenil? Mira, te está yendo muy adelante. Nosotros tenemos una sesión el día jueves y después sí tenemos otra sesión el día viernes. ¿Y el temario cuál va a ser? El temario del día jueves, bueno, el día jueves está glacial, la ley de glaciares y también está el tema del embajador, de acuerdos. Y bueno, y sí, para el día viernes tenemos ley penal juvenil y modernización laboral. ¿Cómo queda, Bartolomé, la relación Entonces, dentro del Senado? por ahora se mantiene el temario y las sesiones tal como estaban. Estaba previsto que reforma del régimen penal juvenil y la reforma laboral sea para el día jueves y los otros temas para el día viernes y los otros temas para el día jueves. Bueno, por lo menos por ahora sigue todo igual. Tenemos que hablar ahora acerca de un personaje de los 90. Exactamente, a más de 25 años de su creación regresa el personaje La Llama que Llama. Sí, decíamos, se hizo famosa por una publicidad en esa década y ahora va a formar parte de una miniserie de 8 capítulos que son cortitos. Vuelve La Llama que Llama y así lo anticipaban. Falta muy poco, ¿eh? De los creadores de La Llama que Llama, llega La Llama que Llama. Hace 25 años que no se les ocurre nada nuevo. Llama Yamot, llama Yamot, llama Yamot, llama Yamot, llama. Acá estamos viendo el nuevo spot con celular y acá estamos viendo La Llama que Llama con el teléfono, con el cable, ¿no? Llamó Yamot. Claro, llamó Yamot. Bueno, hay pocos personajes de la publicidad tan famosos y tan recordados como La Llama que Llama. Te dicen, ves una llama y decís La Llama que Llama, se te viene a la cabeza. Y esta semana van a llegar
8 episodios con distinta duración y en distintas partes que van a traer nuevamente este personaje a modo de homenaje, porque es algo que sucedió entre el 98 y el 2001, pero como tiene que ver con los medios de comunicación, para mí siempre se puede actualizar, ¿eh? Y además van a participar famosos. Parece que La Llama que Llama va a hablar con famosos, con distintas celebridades. Hola, Circo de Moscú. ¿Quería proponerles un número? ¡El 3! ¡No es gracioso! ¡El 5! ¿Hablo con el lanzallamas? Escúcheme, lanzallamas, no coma más llamas, que le caen mal. Yo le comí la pata al viejo y me gustó. ¡Ay, ay! ¡No me peguen! ¡Soy Giordano! ¡No me aprieten! ¡Soy un grano! ¡No me pisen! ¡Soy enano! ¡No me fumen! ¡Soy habano! ¡No me roben! ¡Soy coreano! ¡No me tienten! ¡Soy humano! Hollywood, ¿ustedes hicieron la del chanchito que habla? A ver, pásamelo. Hola, chachán. ¿Te gustan las manzanitas? Entonces te vamos a poner una en la boca. Por Flow, los primeros 4 capítulos de la nueva edición de La Llama que Llama. Y ahora nos vamos a Viña del Mar, porque los Pet Shop Boys se presentaron con un espectáculo que les dio la gaviota de plata y la gaviota de oro. Un show reducido, hay que conquistar el público de Viña. Y bueno, los Pet Shop Boys ya tienen años en esto. Salvo algunas críticas, el resto del público y de los jurados estuvieron todos de acuerdo con que fue la mejor presentación de este año. Los que critican no entienden nada. Más que las gaviotas le vamos a dar la llama de oro y la llama de plata. Sí, claro, inoxidable. Vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy todavía hay pronósticos de tormentas, hay alerta, una máxima de 32 grados y se mantienen las alertas por la noche, 26. Mañana, miércoles, 17 la mínima, la máxima 26 grados con el cielo algo cubierto. Jueves, 19 mínima, máxima de 26, también con algunas nubes. El viernes 20 la mínima, la máxima 28 grados con el cielo algo cubierto. La promesa es que para el fin de semana va a estar bien. Bueno, vos prometés. Espero. Hasta acá llegamos, como siempre los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Nosotros vamos a reencontrarnos mañana al mediodía con más noticias a las 12. Gracias por acompañarnos.